Muy buenas tardes, bienvenidos a esta ponencia que se denomina Cuidadores atendiendo su propia salud mental. El hecho de que todo cuidador requiere sus propios cuidados es algo que es ampliamente conocido y no es algo que sea novedoso. Sin embargo, aún a pesar de el reconocimiento de lo patente que se tiene, de la importancia de tomar en cuenta el cuidador como un elemento de este ecosistema que es el proceso de cuidado, aún así pareciera que en ciertas o en la mayoría de las situaciones el rol del cuidador o la persona del cuidador queda invisibilizado. Pareciera que termina diluyéndose en ese mar de situaciones que está relacionado con las necesidades del paciente. Y tanto es así que generalmente cuando se hace la evaluación diagnóstica del paciente, generalmente ¿qué sucede en las recomendaciones? Se habla acerca de las necesidades, por ejemplo, psicoterapéuticas del paciente, se habla acerca de las necesidades de terapia ocupacional, de terapia de lenguaje, de otras evaluaciones, en fin, pero todo referido al paciente. Y no se toma en cuenta una cantidad de aspectos que también deberían ser de el cuidador. Entonces, es por esto la gran importancia de que podamos concienciar todos esos aspectos que son invisibles a simple vista, pero que son inherentes a la psique, en este caso, del cuidador como individuo. Sobre todo porque cuando nos referimos al tema de la importancia de la individualidad, hablamos desde que todos nosotros, todas las personas, deberíamos llegar a la conclusión de que somos pues el principal centro de atención de nuestra vida, o así debería ser. Nuestro autoconocimiento como una persona importante por sobre todas las cosas debería estar dirigido hacia nuestro interior. Eso es lo que nos va a permitir definir el tipo de persona ideal que quisiéramos ser. Eso es lo que nos va a permitir acercarnos a unas metas cada día, levantarnos cada día, construirnos a nosotros mismos. Entonces, esto que es tan fundamental para la autorregulación y para lo que podríamos llamar en momentos determinados felicidad, queda relegado a segundo plano en muchos aspectos cuando el cuidador debe abocarse a un paciente. Es por eso que es fundamental que el propio cuidador empiece a tomar conciencia de esta necesidad de tomar en cuenta su individualidad. Fíjense que, por ejemplo, si vamos a hacer una entrevista laboral, por ejemplo, lo primero que se evalúa es la personalidad y se evalúa cuáles son las capacidades de afrontamiento, cuáles son las herramientas que se tengan actitudinales en ciertas circunstancias, en fin. Más allá de la preparación de la persona y de su conocimiento, es más importante determinar cuáles son sus actitudes naturales, blandas, que es lo que le va a permitir enfrentarse a situaciones determinadas, y de eso va a depender su capacidad de adaptación. Pero a un cuidador en ningún momento se le hace este tipo de evaluaciones. Entonces tenemos a un ser humano que de momento se encuentra con unas situaciones a las que a lo mejor no está del todo preparado para afrontar, y sin embargo sobre la marcha y de una forma presionada necesita hacer todos los ajustes necesarios para resolver. Entonces es por eso que es el cuidador quien tiene que primero tomar en cuenta su rol individual dentro de todo esta cadena de situaciones que tienen que ver con la relación de cuidado. Porque en efecto no solamente estamos hablando del rol del cuidador, del rol del hijo, del rol del padre, del rol del profesional, es también el rol personal que muchas veces queda relegado a segundo plano, y es fundamental concienciar ese aspecto. Entonces, esto de ser el propio centro de su existencia, pues debe ser una responsabilidad propia de cada uno para consigo mismo, y en eso es importante que trabaje. Es decir, dirigir la atención hacia el cuidador, hacia sí mismo, es reconocible que muchas veces es bastante complejo dependiendo de la capacidad, de las cantidades de necesidades del paciente. Pero tanto es así de la necesidad de reconocerse como individuo que necesita cuidados, que eso pueda servir para visualizarlo más en este proceso, que si nosotros buscamos información sobre lo que sucede en este contexto, vamos a ver que abunda muchísima información acerca del tratamiento del paciente. E incluso hay escuelas que están dirigidas al cuidador, pero para que desarrolle herramientas necesarias para el cuidado adecuado. Sin embargo, una evaluación, un tratamiento de la experiencia interna del cuidador no es tan común. Y eso es fundamental no solamente para que la persona pueda desarrollarse, sino para que en efecto pueda desarrollar también su rol de cuidador adecuadamente. Hay aspectos incluso que se consideran tan cotidianos en la dinámica del cuidador que terminan normalizándose, y esa normalización de síntomas puede ser muy perjudicial. En un aspecto general podemos hablar, por ejemplo, del estado de ánimo.
Generalmente reconocemos la ansiedad, la depresión, cuando estamos hablando de aspectos que son muy visibles, lo que llamamos en algún momento los síntomas clásicos de la depresión. Entonces, cuando vemos a una persona que realmente está decaída, que no duerme, o que duerme demasiado, que come poco, o que come mucho, qué sé yo, que tiene incluso ideación suicida y todo esto, entonces reconocemos esos síntomas más fácilmente. Pero dentro del espectro de lo que son los trastornos depresivos tenemos lo que es la distimia. La distimia es una forma de depresión que es subclínica, es enmascarada, es de una intensidad mucho más leve, pero es de una larga duración. Y es importante distinguirla de lo que es la tristeza. Todos podemos sentir tristeza en un momento determinado, ante una situación determinada, y luego sobrellevarla, y todavía mejor si somos capaces de utilizarlo para el crecimiento. Pero hay veces que la persona se mantiene en un estado de tristeza no tan obvio, y entonces podríamos estar hablando de esta distimia, que es de una larga duración, es prolongado, y lo encontramos en las personas cuando generalmente nos dicen los pacientes, los papás de los pacientes o los hijos de los pacientes, ¿no? No, ya, fíjense que le preguntamos, ¿cómo ha estado tu estado de ánimo últimamente? Ha estado normal, pero esa normalidad se refiere a que pues se levanta todos los días a hacer lo que tiene que hacer, de una forma resignada. Incluso han habido personas que dicen, yo ya no disfruto de los aspectos que disfrutaba anteriormente, o por lo menos no en la misma intensidad, pero sí lo hago, porque le preguntamos, ¿usted sale, usted va al cine, usted va a la playa? Sí, sí hago todo eso, pero lo hago para que disfrute el otro. O sea, ya yo no tengo una capacidad de disfrute en tal sentido. Entonces, cuando esta situación es continua, esta sensación de tristeza que es casi constante, que la persona lo puede llegar a considerar normal, llega a afectar el estado global, porque entonces estamos hablando de una persona que se levanta todos los días de forma autómata a hacer lo que tiene que hacer. Y eso es perjudicial para la salud mental. Estamos hablando de algo que no es debilidad. Esto es importante reconocerlo, porque en muchos aspectos de nuestra cotidianidad, los estados de ánimo depresivos se consideran muchas veces debilidad de carácter, ¿no? Y no se trata de eso. No se puede superar a voluntad propia una distimia o una depresión sin tratamiento. Pero lo primero que tenemos que hacer es reconocerlos y no normalizarlos. Obviamente se necesita tratamiento, eso es una clave para que se pueda retomar la vida cotidiana. Si no se trata una distimia, esta tristeza leve que a lo mejor consideramos que forma parte de nuestro día a día y todo esto, porque bueno, ni modo, es la realidad que tenemos que asumir, entonces es probable que se vuelva crónico si no tiene tratamiento. Y hay algo muy importante a tomar en cuenta. Muchas veces es cierto que hay personas que tienen rasgos de personalidad, que son introvertidos, que pueden llegar a ser en algún momento negativos para muchas cosas y tienen esa tendencia a hacerlo. Entonces son los demás quienes normalizan el estado de ánimo de la persona y dicen, no, no importa, esa persona es así, no tenemos que tomarla mucho en serio. Y eso es tremendamente complicado, porque de uno de los aspectos más importantes que debemos tomar en cuenta para superar estos estados de ánimo es al grupo de apoyo, es decir, a los familiares, a los amigos, a todas esas personas cercanas que deben tener también la conciencia de la necesidad de atención de la persona. Y además porque la propia persona, pues ante estas respuestas de que no sé, de tú eres así, tienes que seguir adelante, sonríe, tienes otras cosas que hacer, tienes otras cosas, tienes otros hijos, todavía te queda tu otra mamá, o tu otro papá, son cosas que a veces de buena manera se quieren hacer en función de mejorar a la persona, pero distan mucho de ayudarla. Entonces la persona termina por evitar expresarse y termina echando por tierra cualquier posibilidad de cambio. Entonces normalizar ese estado de ánimo levemente deprimido, constante, que no se considera una depresión, pero que podría serlo, es fundamental para el cuidado. Y continuando con este aspecto de lo que es el estado de ánimo, conviene hablar de lo que es el duelo ambiguo. Este es un tipo de duelo que es un poco más difícil de manejar. Cuando hablamos del duelo, por ejemplo, de una persona que falleció o de una relación que terminó o de algo que ya tuvo un finiquite, en nuestra mente está el cierre de lo que sucedió. Supongamos que estamos hablando de un duelo por muerte, la oportunidad de ver a la persona, de verla allí en su ataúd, de llevarla a donde hay que finiquitar su estado, eso le da a la mente una oportunidad de cerrar un ciclo, independientemente de que ahora necesitamos continuar con unos procesos adaptativos que involucran tanto lo biológico como lo cognitivo y lo emocional, pero hay un soporte a partir del cual empezar a trabajar. Pero hay veces en donde los duelos no son no tienen esa capacidad de cierre porque hay una pérdida que no es clara, no hay un cierre predecible, como sucede, por ejemplo, ante un diagnóstico de un familiar que ya no lo vamos a poder ver de la misma manera.
El duelo ambiguo tiene dos formas. Por ejemplo, la pérdida, cuando hay una pérdida física, pero hay una presencia psicológica. Por ejemplo, alguien que desapareció, alguien del que no supimos más, pues no está físicamente, pero está la idea de que la persona debe estar en alguna parte. Y también está al contrario, una pérdida psicológica, pero físicamente la persona está ausente, que es lo que sucede muchas veces después de un diagnóstico. Entonces, concienciar esto también es importante para el cuidador, porque es un duelo mucho más difícil de sobrellevar. Está allí la persona. Lo que pasa es que ya no es el ideal que se tenía, ya no es la expectativa que se tenía, sobre todo cuando hablamos de padres, porque las expectativas que se forman los padres como padres vienen desde muchísimos años de su historia anterior, cuando se comparan con otros, con los hijos de otros familiares, cuando se comparan con las expectativas de los propios papás, de los otros familiares. Entonces eso entraña un deseo o unas aspiraciones que se depositan en un ser que luego cuando crece y se da un diagnóstico, pues sigue estando la persona allí, pero ya no está la idea alrededor de ella. Y por eso es que para los psicólogos a veces termina siendo muy difícil tener que comunicarlo, porque nos encontramos con una resistencia a la cual hay que debatir allí en ese espacio, pero que va a continuar sucediendo. Lo mismo pasa con los hijos cuando son sus padres los que deben ser cuidados. Generalmente tenemos la idea de que nuestros padres son los cuidadores, ¿no? Tener que considerar entonces ver al papá como un hijo y además como un niño, pues amerita atención psicológica en muchos aspectos. Estábamos hablando de unos elementos de contenido más bien genérico e individual, pero también podríamos hablar de lo que es la influencia social. Una de las cosas que generalmente vemos en nuestro contexto es que es la madre la que termina asumiendo muchos roles de cuidadora, es la que generalmente sucede. Dentro del punto de vista sociológico se hicieron, bueno, hubo un estudio muy representativo del licenciado o del doctor Alejandro Moreno, que hablaba acerca del rol matricentrista de la mujer en la sociedad popular venezolana y que pues era el resultado de toda una raigambre de situaciones históricas que vienen desde la época colonial, en donde habían pues unos hijos que no tenían papás por las diferencias de clase, luego las guerras independentistas hicieron que los hombres tuvieran que irse, entonces las madres tenían que quedarse. Entonces, esa influencia ha seguido sucediendo y según este autor y desde este punto de vista sociológico explica por qué recae tanto sobre la mujer generalmente el rol de cuidador. Porque entonces, por esta misma situación, el hombre se fue constituyendo en un rol un poco más virtual dentro de la familia. Eso es algo que ha cambiado significativamente, por supuesto, y no podemos negar que la presencia del padre en la familia es significativa y cada vez pues más profunda. Pero estos vestigios de diferenciación en estos roles pues producen, en cierto modo, influencia sobre el comportamiento. Entonces es generalmente la madre la que termina enfocándose mucho más en el cuidado del hijo, pero también por una influencia biológica de la que ya vamos a conversar, y el papá también se aboca, pero de una forma un poco más indirecta. No sucede en todas las familias, por supuesto, todas las reglas tienen una excepción, todas las normas, y también dentro del contexto de esta influencia social tenemos lo que es la desinformación de las redes sociales, que cada vez contribuye más a complicar la capacidad adaptativa de todos nosotros. Entonces, anteriormente teníamos que alertar sobre ciertos contenidos motivacionales en donde encontrábamos a personas que tenían frases como tú puedes, nadie debe quitarte tu sonrisa, tu actitud debe ser constantemente la mejor, todo depende de tu decisión, y pues eso es muy nocivo cuando lo estudiamos desde el punto de vista de la negación de otras emociones que son necesarios expresar y gestionar, ¿no? Pero además esto de la motivación de que tienes que ser de una manera como tú quieres que seas, sin pasar por ayuda y sin pasar por el autorreconocimiento, también tenía el problema de ser algo muy genérico. Entonces se habla genéricamente de casos que, como volvemos a repetir, ameritan atención hacia lo individual. Pero recientemente, además de estos contenidos, entonces tenemos redes sociales, pero también inteligencia artificial, que además están yendo más allá y están hablando de diagnósticos en los que se describen aspectos generales que podrían de alguna manera coincidir
con la realidad de muchas personas, a tal punto que la persona puede identificarse tanto y decir, no, definitivamente de esto es de lo que yo sufro, ¿no? E incluso en las inteligencias artificiales se pueden colocar sintomatologías que perfectamente pueden dar diagnósticos que en un amplio rango de aspectos, de momentos, es inadecuado. Entonces esto puede ser tremendamente nocivo para las personas. Pero luego terminamos entonces creyéndonos o sufriendo por aspectos que pues no vienen. Luego hay aspectos que tienen que ver incluso con la biología y el comportamiento, que de alguna manera son genéricos, pero que de alguna manera pues también que tienen influencia individual. Y por eso es importante hablar acá del vínculo de apego y su relación con procesos biológicos. El apego es esa necesidad innata, biológica, fundamental, que siempre tiene todo ser humano de acercarse hacia una figura, una persona, un elemento que le produce bienestar y seguridad. Esto es fundamental desde nuestros primeros años de vida, porque es lo que hace que el bebé o el lactante pueda expresar sus necesidades a su cuidador y el cuidador pueda ir y atenderlo. Bueno, resulta que este vínculo de apego no solamente es aprendido, es que también proviene de una cantidad de activaciones de procesos neuronales que se dan desde la propia gestación. Las funciones neurocognitivas de la madre, sobre todo cuando da a luz, pues se adaptan y se modifican en función de el cumplir las necesidades de su bebé, porque la biología requiere que haya una continuidad de la especie. Eso explica, por ejemplo, por qué hay madres que dicen, conmigo pues a mí me puede pasar lo que sea y no me interesa tanto, pero si a mi hijo pues le pasa algo, yo me constituyo, y literalmente lo dicen así, en una fiera que es capaz de defender hasta con cualquier herramienta, con cualquier arma. Hasta ese punto es el aboque biológico hacia el bebé. Y eso es un proceso que dura durante toda la existencia. Claro, no solamente con la madre pasa lo mismo. El hombre también tiene estas modificaciones, pero se expresan desde otro punto de vista. Fíjense que mientras la madre tiene mayor protección de cuidado, acciones de cuidado, el hombre tiene más acciones de enseñar, psicomotricidad, de jugar, y entonces por eso vemos generalmente el papá es el que juega la pelota, que juega al fútbol, el que lo sube, lo lanza, mientras la mamá tiende pues a ser un poco más proteccionista. No es que el papá no sea proteccionista, sino que la biología produce ciertos aspectos. Sin embargo, no hay que sacar del juego lo que conversamos anteriormente de la influencia social, porque la influencia social, por supuesto, también involucra la modificación de estos procesos neurológicos y, por supuesto, comportamentales. Pero fíjense cómo todo esto nos produce la capacidad de ver el montón de variables que, aunque puedan estar relacionadas de forma general, pues también tienen que ver con la forma individual como se maneja. Hubo un experimento que se llamaba el de la cara inexpresiva, y es por esto que es importante tocar es por esto que estamos hablando de este aspecto, de esta parte en esta presentación. El experimento de la cara inexpresiva consistía en que se colocan a unos niños con su mamá y pues la madre empieza a comunicarse con él y el niño, el bebé, el lactante generalmente, se encuentra en una condición de placer, porque por supuesto tiene su fuente de tranquilidad allí y también la madre. En un momento la madre tiene una cara inexpresiva y el niño empieza a darse cuenta que se cortó una comunicación que no es solamente cara a cara, es una comunicación que ya va a nivel cerebral, porque en ese proceso de comunicar sonrisas, caras, miradas entre la madre y el niño, o entre el padre y el niño, pues se producen activación de procesos neuronales que cuando el niño ve que se cortó la comunicación, pues siente que se cortó absolutamente de todo eso. Y el niño empieza a llorar generalmente, como una búsqueda necesaria de comunicación, de restablecer ese vínculo. Y luego la madre viene, se acerca y todo vuelve a la normalidad. ¿Pero por qué estoy hablando de eso en este momento? Porque es que la madre también tiene esas activaciones y el padre también a nivel neurológico que pues produce un torrente de procesos químicos, eléctricos, pues que son fundamentales para él también. Entonces, cuando estamos hablando de un diagnóstico, de un duelo por en ese sentido, cuando estamos hablando de que pues estamos con un chamo que no va poco, cuando estamos hablando de un niño que no es el que está respondiendo a esa necesidad biológica de interacción, pues el padre y la madre también sufren significativamente. Y eso es importante tomarlo en cuenta en esta constelación de situaciones, intervenciones, por lo que veníamos conversando hace rato. Entonces son las propias expectativas que están allí en juego, que tienen toda una vida
creándose y que de un solo momento ya no van a estar, pero que además continuadamente durante toda la existencia este tipo de cosas no se van a dar, y es un recordatorio constante de que se está asumiendo un cambio para el que probablemente no se había preparado el papá y la mamá. Claro, todo esto de lo que venimos hablando explica cantidades de respuestas que pueden haber de los papás o de los hijos, porque esta relación también, este vínculo, lo tenemos como hijos, y cuando al final se rompe esa situación y tenemos una persona que está pero no está, bueno, son complicaciones que son necesarios tratar y que no se pueden normar. Entonces es por eso el aspecto tan necesario, tan importante, que es crear estos espacios en donde se pueda visibilizar de una manera más consciente las necesidades del rol común. Pero les decía que entonces también esto explica estos diferentes comportamientos en donde vemos algunos papás que terminan siendo menos atentos, algunos que prefieren o algunos cuidadores en general también de hijos o de familiares que prefieren no abocarse, u otros que se abocan demasiado. Sobre todo los vemos en papás en donde a lo mejor la figura masculina no es tan comprometida como lo esperaría la femenina, pero es porque tenemos todas estas dificultades o tenemos todas estas características que tienen que estudiarse. Es importante la emergencia del rol del cuidador como un eslabón importante de toda esta carrera. ¿Cuáles son las opciones que podría tener el cuidador en medio de todo este montón de cosas que hemos venido anunciando? Hemos venido trabajando en ofrecer una respuesta a cuidadores, y una de ellas es la terapia de grupo, tanto de manera en línea como de manera presencial. Este espacio en donde se pueden brindar herramientas tanto para la gestión emocional como para la visibilización de las propias necesidades, para el crecimiento, la ayuda mutua, genera una capacidad de respuesta en donde el principal protagonista es el cuidador como ser humano y como persona. Entonces, crear más espacios relativos a este sentido es fundamental. Muchas veces es difícil para los cuidadores en sí mismos asumir esta necesidad personal. Y la respuesta ante eso es que no puedo dejar solo o sola, es que tengo que estar allí, es que si yo no soy quien atiende, las cosas se salen de control, es que ya pues mi vida no es la misma. Pero todos estos aspectos necesitan trabajarse, por lo que ya conversamos hace rato de la importancia individual de acercarse cada día a un ser que uno mismo quiere ser, y de alguna manera debemos encontrar un espacio para que la autorrealización se dé. Comprendo, obviamente es comprensible que no es lo mismo ver las cosas desde adentro que desde fuera, pero es que precisamente viéndolas desde fuera tenemos mayores capacidades de observar cosas que desde dentro. Ha sido un tremendo placer. Muchísimas gracias por su tiempo. Como decía Charles Chaplin, si alguna vez hice reír a alguien, mi vida valió la pena. Entonces, del mismo modo, si este tipo de intervenciones ha servido para mejorar la calidad de vida de algún cuidador, entonces todo habría valido la pena. Un fortísimo abrazo a todos y muchísimas gracias por su tiempo.